Buenos días, profesora Lorena. Esta es mi presentación sobre las tablas de contingencia. Así que las tablas de contingencia son herramientas estadísticas que nos permiten analizar y contar datos de dos variables al mismo tiempo, organizadas a través de filas y columnas que muestran de manera estructural las frecuencias con que ocurren ciertas combinaciones de categorías y la relación que hay entre ellas. Las tablas de contingencia se utilizan para organizar datos de forma clara y concisa en una tabla de manera resumida y ordenada, lo que nos permite comparar y descubrir la relación que hay entre dos variables. Son utilizadas en cualquier área con el fin de entender cómo se comportan los datos de interés y cómo se relacionan entre sí. Para construir la tabla de contingencia, lo primero es tener los datos que vamos a analizar. Luego identificamos las variables. Posterior a esto le damos un orden a nuestra tabla organizando la información en filas y columnas. Los espacios que nos van a quedar hacia el centro de la tabla son los datos, es decir, cuántas veces y en qué porcentaje se repiten las frecuencias. El esquema de una tabla de contingencias está formado por la variable, que es la categoría que se quiere analizar. Por ejemplo, puede ser la edad, el género, el color, etcétera. La frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un dato. La frecuencia relativa hace referencia a la proporción que representa un dato respecto al total de la tabla. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas, y la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de las frecuencias relativas. También tiene totales marginales, que son los totales al final de cada fila y de cada columna, que muestran el número total de observaciones por cada categoría individual, y el gran total, que es el número total de observaciones de la muestra. El ejemplo que hice para explicar la tabla de contingencias es el siguiente. Se realizó una encuesta para analizar cuál es el tipo de música que prefieren las personas. Esto con el fin de realizar un concierto que tenga gran acogida en la ciudad. Se entrevistaron a 100 personas y se obtuvieron los siguientes datos. De esos 100 personas que se entrevistaron, los datos de preferencia fueron 50 personas el rock, 40 personas el vallenato y 10 personas el pop, para un total de 100 encuestados. Aquí ya empezamos a hallar los datos de nuestra tabla. Entonces organizamos la información, colocamos la categoría que queremos analizar, en este caso el rock, vallenato y pop. La frecuencia absoluta, el número de veces que se repite cada dato, entonces los tenemos acá. La frecuencia relativa, que es la proporción que representa el dato respecto al total, entonces es una división de cada variable o cada categoría sobre el total de las personas que se encuestaron. Vamos colocando acá. Lo multiplicamos por 100 si queremos expresarlo como porcentaje. Siempre nos debe dar, la suma de esos porcentajes nos debe dar un 100%. La frecuencia absoluta acumulada, que ya sabemos es la sumatoria de las frecuencias absolutas. El primer dato lo dejamos igual, 50, y a este le vamos sumando la siguiente casilla. Es como hacer una suma escalonada. Entonces 50 más 40 nos da 90, 90 más este 10 nos da el total de 100. Y la frecuencia relativa acumulada, que es pues la suma de las frecuencias relativas. Lo hacemos también de forma escalonada igual a la anterior. A este 0.5 le vamos sumando el 0.4, el 0.1. Ahí nos va a dar el total de 1. Aquí están las fórmulas y cómo hallé cada uno de los datos de la tabla. Entonces, a partir de este análisis, pues podemos sacar varias conclusiones. La inicial, lo que nos preguntaban era que cuál sería el concierto que tenía mayor acogida. Entonces, de acuerdo a esta tabla, podemos concluir
que el concierto que tendría más acogida en la ciudad es el rock. Realicé una segunda tabla donde le coloqué otra variable que es el sexo para mujeres o hombres. Lo organicé igual por la tabla, hallando cada uno de los datos. Hallé la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa para cada uno, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Aquí están las posibles, digamos que datos que podemos sacar de acuerdo a nuestra tabla. Tenemos acá la solución. ¿De qué más podemos identificar en base a nuestra tabla de contingencia? Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta que las tablas de contingencia nos facilitan el estudio y el análisis de los datos. Muchas gracias.